Dios te bendiga, te saluda la pastora Eunice Ramírez. Te doy la bienvenida una vez más aquí a Por Mis Hijos. Somos un grupo de apoyo y aprendizaje dirigido a padres, madres y tutores, basados en la fe cristiana. De la mano de Dios y del consejo bíblico, nos animamos, nos informamos y nos fortalecemos con la finalidad de enfrentar los desafíos que supone la crianza y este rol de ser padres, madres y tutores. Así es. Hoy también quiero darte la bienvenida a la serie La crianza en la actualidad. Hoy vamos a estar abordando el segundo tema y vamos a hablar acerca de las amenazas de la crianza. Cuando hablamos de amenaza, en sentido general, una amenaza se refiere a cualquier situación o acción que pueda causar daño, peligro, perjuicio, desestabilidad a algo o a alguien. Eso es, en sentido general, una amenaza. Las amenazas pueden ser amenazas internas y también amenazas externas. Cuando hablamos de amenaza en el contexto de crianza, las amenazas pueden referirse a cualquier situación o acción que pueda afectar negativamente el bienestar y el desarrollo integral de los miembros de una familia y de la familia como tal. Y quiero hacer hincapié, sobre todo, afectan directa o indirectamente a nuestros hijos. Seguimos caracterizando un poco más lo que es amenazas en el contexto de crianza, en el contexto de familia. Las amenazas, reitero, pueden ser internas o externas. Y en el contexto familiar, las amenazas pueden ser físicas, emocionales, psicológicas o espirituales. Y pueden prevenir de fuentes internas, como por ejemplo las amenazas dentro del hogar, dentro de la familia y de ese entorno inmediato a esa familia nuclear. La amenaza interna refiere toda situación o acción que pueda ser amenazante en el interno de la familia nuclear compuesta por mamá, papá e hijos, la familia extendida compuesta por abuelos, tías y primos, ¿verdad? Y ese entorno inmediato a la familia. Por eso consideramos que estas amenazas internas están enmarcadas en situaciones y acciones que se viven dentro del hogar y que afectan directamente a uno o varios miembros de la familia o a la familia como tal. Y las amenazas externas salen del contexto familiar y personal, unipersonal, y pues también de el hogar. Las amenazas externas son amenazas que están fuera del hogar y fuera de la familia. Es importante también que podamos caracterizar algunas de esas amenazas internas y externas, ¿verdad? Que podemos estar, a las que podamos estar expuestos. Las amenazas internas, ¿verdad? Al interno de la familia, al interno del hogar, esa familia nuclear, esa familia extendida, pudieran ser como violencia física, violencia intrafamiliar, violencia de pareja, la falta de supervisión adecuada hacia los hijos y con ello negligencia, que tiene que ver mucho con la falta de responsabilidad de los padres al atender las necesidades básicas de sus hijos. Cuando un padre o una madre no suple las necesidades integrales y básicas de sus hijos, pues estamos diciendo que a ese acto
se le llama negligencia. Otra de las amenazas que nosotros podemos ver al interno del hogar es la falta de supervisión, ya lo dije, la falta de negligencia, la falta de límites y normas claras, porque amenazan la construcción eh, de ese individuo, de su formación, de su aprendizaje, de su crecimiento, de su desarrollo. La falta de meta de crianza clara, de un objetivo de crianza, la falta de organización familiar, ¿verdad? Los diferentes conflictos familiares, adicciones, situaciones de conducta inapropiada eh, de los adultos, violencia eh, y abusos verbal, psicológico, sexual, físico, ese tipo de cosas. Estamos hablando de amenazas internas que ocurren o que pueden ocurrir al interno de la familia, al interno del hogar, y que son afectados la familia como tal, un miembro específico o los miembros de la familia, o en este caso que nos compete reconocer y puntualizar y subrayar los hijos. Hablemos de las amenazas externas. Dentro de ellas podemos volver a ver el tema de violencia, de agresiones, de criminalidad, de vandalismo, de discriminación, de pobreza. Podemos ver amenazas como eventos naturales, como desastres naturales, crisis, ¿verdad? Post desastres naturales, exposición a acoso, discriminación, sobre todo exposición, ¿verdad? Tanto social y a acosos, tanto social como también a través de las redes sociales y la internet. Podemos ver también filosofías contemporáneas que amenazan contra ese esquema de principios y valores con los cuales las familias están sustentando su crianza y sus roles como tales, específicamente papá y mamá. Estamos hablando también de que amenazas externas pudieran ser situaciones como virus, enfermedades. Nosotros acabamos de iniciar un proceso de recuperación, ¿verdad? Del COVID-19, que fue una pandemia que afectó a miles y miles de personas alrededor del mundo, a millones de personas alrededor del mundo. Y esta fue una amenaza directamente externa. Es importante que sepamos que nosotros podemos controlar con mayor facilidad las amenazas internas. Una amenaza interna no controlada, atendida, puede suponer un daño muy significativo y perdurable en cualquier miembro de la familia y muy en específico en los niños, niñas, adolescentes. Una amenaza interna es un adulto irresponsable que genera violencia física o violencia sexual a un niño o violencia psicológica. Ese tipo de daño causa traumas y lecciones que probablemente van a determinar situaciones muy desfavorables, alteraciones en el desarrollo y el bienestar normal, adecuado y positivo en ese niño, esa niña o ese adolescente. Y probablemente, si no sane esa amenaza que produjo un daño en ese niño, niña, adolescente o joven, puede durar hasta toda la vida. Hablemos entonces de las amenazas externas y de cara a esta reflexión que hacemos. Muchas de las amenazas externas no podremos controlarlas a tal grado de que podamos evitarlas, pero muchas de ellas pueden ser evitadas,
pueden ser reducidos sus daños y sus efectos, pueden ser bloqueadas, ¿sí? Ahora, eso es una tarea de padres, madres y tutores, el que nosotros podamos entonces reconocer esas amenazas, que nosotros podamos hacerle frente oportunamente y a tiempo a esas amenazas. Hay que caracterizar de dónde, qué tipo de amenaza hay, de dónde proviene, quién la está gestando, sobre qué aspecto, sobre quién y cómo entonces nosotros podemos tomar una acción, una decisión de manera que podamos evitar que la amenaza nos impacte o reducir, reitero, su impacto. Ahora, yo quiero dejarles con dos ejemplos bíblicos relacionados con amenazas internas y amenazas externas. El primer ejemplo bíblico que quiero que veamos se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 4. Y esta es una historia que todos conocemos desde niños. Recordamos que Adán y Eva tuvieron 2 hijos. Inicialmente se recoge, ¿verdad?, en nuestra historia del Génesis, estos hijos de Adán y Eva, Abel y Caín. Después que dio a luz Eva a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Estamos en el Génesis 4, versículo 2. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Un claro ejemplo de amenaza interna es este conflicto que se dio entre Caín y Abel, que terminó diezmando la vida de Abel. Caín sintió celos en su corazón, sintió envidia en su corazón y la tradujo en agresión y daño hacia su hermano. Abel se vio fuertemente amenazado, no de manera externa, sino la amenaza de muerte, ¿verdad?, que había contra Abel provenía de su familia, de su entorno inmediato familiar, de su familia nuclear. Esta amenaza que acabó terminando con la vida de Abel fue una amenaza que la generó su propio hermano
movido por celo, movido por envidia y movido por venganza. Nosotros vemos la intervención de Dios, que nota la condición y la reacción inadecuada de Caín, lo reprende, pero también da una profecía de que por causa de la acción de su corazón, él se iba a enseñorear de su hermano y él iba a ser pues errante. Y nosotros conocemos la historia después de los descendientes de Caín y de cómo tuvo consecuencias muy negativas, espirituales y de todos los sentidos. Estamos hablando de que esa situación amenazante se daba al interno de la familia y que probablemente Adán y Eva no lo notaron. No supieron que ese conflicto se estaba dando, ¿verdad? Entre Caín y Abel. Probablemente ellos no estaban cuando ambos fueron a presentar la ofrenda y no pudieron percibir la reacción, pero Dios la percibió y quiso prevenir precisamente de que el hecho se cometiera, pero dada la actitud y lo que generó Caín en su corazón, pues ya Jehová sabía que esta situación iba a terminar de manera muy funesta y genera la profecía que nosotros vemos ahí mismo en el versículo, en el capítulo 4. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que papá y mamá pudieran de repente no estar percibiendo amenazas internas, ¿verdad? Que suponen para algún miembro de la familia. Pudieran estar viendo las cosas como normales, como seguras, como favorables, como que aportan al bienestar y a la estabilidad de todos, y no pudieran estar identificando situaciones que realmente a nivel interno pueden ser amenazas muy significativas y determinantes, como esta amenaza que amenazó, valga la redundancia, la vida de un miembro de la familia y que terminó en un acto de asesinato dirigido por un hermano en desmedro de otro hermano. Así que hay que reconocer que no siempre podemos verlo todo, pero Dios sí puede verlo. Adán y Eva no vieron la situación, pero Dios pudo ver e intervino hasta donde su propósito soberano pues le permitió, ¿verdad? Porque en el haber de Dios hay muchísimas cosas. ¿Pudo Dios evitarlo? Pero no lo evitó. ¿Trabajó Dios con Caín para que esto no sucediera y no llegara a mayores? Sí, trabajó con él. Pero en el haber de Dios, ¿verdad? Habían situaciones que tenían que darse y conocemos la historia. Otro de los aspectos importantes que quisiera resaltar en cuanto a las amenazas internas es que papá y mamá, por lo general, tienen las alertas prendidas, vamos a decirlo de esa manera, hacia las amenazas externas. Nos cuidamos más de lo que pueda venir de afuera hacia adentro. Estamos pendientes como leonas, como leones, como papá luchón o mamá luchona y a la defensiva. Estamos muchas veces más pendientes de las amenazas externas que de las posibles amenazas internas. Y precisamente dentro del hogar hay múltiples amenazas. Es importante que sepamos que la mayor cantidad de situaciones de abuso relacionados con daños físicos
por castigo físico a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, vienen del hogar. No es un externo que le da la pela y que lo mata. Recientemente en República Dominicana, nosotros vemos una niña de 3 o 4 años que muere precisamente con indicativos de que su papá y su madrastra la agredían físicamente, pues la niña tenía lesiones físicas muy significativas y hasta hemorragias internas. Hay que ver, ¿verdad?, la medida de coerción de ese caso y cuáles son las implicaciones, ¿verdad?, y los detalles más amplios de la autopsia, pero nosotros estamos viendo que esa niña, lamentablemente fue víctima de una amenaza interna, no externa, interna. Quienes infringieron el daño contra ella fueron o su papá o su madrastra o en combinación con los dos. Hay que esperar más detalles. Pero ambos en las declaraciones cuando dieron parte a la policía de que la niña había muerto, ambos dijeron que ellos estuvieron todo el tiempo al cuidado de la niña y con la niña. Ellos mismos dijeron que no habían externos y que ellos estuvieron desde el día anterior y durante el día que pasó, ¿verdad?, la situación, y al día siguiente solo estuvieron bajo el cuidado de la niña ellos. ¿Qué estamos diciendo con esto? Amenaza interna, situación de riesgo y de peligro al interno del hogar, al interno de la familia, propiciada o dirigida esta amenaza desde su progenitor y su cuidadora, en este caso, la madrastra. Así que quiero hacer ese hincapié de que papá y mamá necesitamos reconocer muchas veces que nos descuidamos a nivel interno de ver qué posibles amenazas y riesgos están expuestos nuestros miembros de la familia, nuestros hijos, nuestra familia como tal. El otro ejemplo que quiero presentarle desde la palabra es el caso de Moisés. Y cuando hablamos de la historia de Moisés, nosotros tenemos que ver, señores, que definitivamente fue tanto lo que Dios hizo a través de este hombre que nos deslumbran sus grandes y poderosos hechos, o los grandes y poderosos hechos que Dios hizo a través de Moisés. Señores, antes de la liberación, 10 plagas con eventos sobrenaturales jamás vistos, que vinieron sobre el pueblo de Egipto, ordenadas por la voz y acción de Moisés y respaldadas por Jehová Dios de los ejércitos. La liberación del pueblo, la travesía del desierto hasta colocar con eventos sobrenaturales históricos múltiples, ¿no? Hasta poner en el borde de la entrada de la tierra prometida al pueblo. Este hombre libertador, ¿verdad?, del pueblo de Dios, del cautiverio del pueblo en el pueblo de Egipto. No es posible muchas veces percibir que en su niñez temprana él estuvo expuesto a una situación de amenaza. Y yo quiero que veamos ese escenario bíblico desde la perspectiva de las amenazas externas. Así es. Vamos a ver la historia de Moisés haciendo un análisis de las perspectivas, desde la perspectiva de la amenaza externa. Dice Éxodo 2, hablando del nacimiento de Moisés: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo,
y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarse más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea, y la colocó en ella, y colocó en ella el niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio el niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve entonces. Fue la doncella, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Estamos viendo aquí una amenaza externa. ¿Cuál era la amenaza? La amenaza era que el faraón se había dado cuenta que los hebreos eran de altísima paridad, y que precisamente temiendo que el número de los hebreos creciera tanto que representara una amenaza para ellos, y al ver que los hijos de los hebreos, como algunos escritores dicen y analistas bíblicos, eran más fuertes, ¿verdad?, que los mismos egipcios, temiendo que este pueblo se rebelara contra ellos, ¿verdad?, por ser un número amplio de personas, pues emitió un edicto, un decreto, donde indicaba que los niños de los hebreos recién nacidos, varones, tenían que ser asesinados. Tenían que ser asesinados. Cuando la mamá de Moisés y su familia, su padre, ven que nace Moisés en este contexto tan amenazante que ponía en riesgo su vida directamente, que amenazaba su vida, ellos tomaron acción y decisión. Y tomaron la acción de poner en un contexto fuera del hogar el niño, donde pudiera tener seguridad y protección. Y no es más, nada más y nada menos, la madre lo lleva precisamente a la cuna desde donde se emitió, ¿verdad?, el edicto. Estamos hablando que lo pone a salvo en un río, en el río Nilo, y precisamente quien lo ve es la hija del faraón. Lo encuentra, lo nota y se movió en emociones, en sentimientos y en afecto hacia el niño, y decidió tomarlo para sí y criarlo. Y nada más y nada menos que la hermana, ¿verdad? Pues es la que da la orientación de que este niño pues puede ser criado, ¿verdad?, por una nodriza que eran de las cuidadoras de los niños hasta su destete de este niño, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que la hija del faraón llama a una nodriza, y la hermana precisamente va y llama a la mamá del mismo niño, y la hija del faraón se lo entrega para que se lo críe. Miren cómo Dios obra. Papá y mamá toman una decisión arriesgada para poner a salvo al hijo de una amenaza externa.
Y Dios recompensa la acción dándole la oportunidad a ellos que se desprendieron de su hijo por 3 meses. Recompensa a Dios la acción dándole la oportunidad de devolverle el hijo hasta el periodo de destete. Disfrutaron nuevamente su hijo, pero ahora el hijo estaba protegido, reitero, por la misma fuente que emitió el decreto de asesinar a los niños hebreos varones, ¿verdad? Desde que nacieran. Estamos diciendo que la acción de papá y mamá en reconocer a tiempo la amenaza y poner a salvo al niño, reduciendo los riesgos de esa amenaza y el impacto, desbloqueando esa amenaza hacia su hijo, pues le dio la oportunidad a Dios de que se glorificara. ¿Y quién es Moisés? Reiteramos lo que dije hace un momentito. El hombre que Dios utilizó para libertar al pueblo hebreo del cautiverio de Egipto. Ese hombre que Dios utilizó con milagros, prodigios y señales sobrenaturales durante 40 años en el desierto y que los llevó precisamente a atravesar el río Jordán. Ese hombre es ese hombre que papá y mamá pusieron a salvo de una amenaza externa. Quiero cerrar haciendo hincapié en que Dios, que conoce lo que nosotros no conocemos y que es capaz de ver lo que nosotros no podemos ver, debe ser nuestra fuente de consulta para discernir frente a qué situaciones internas o externas pueden ser consideradas amenazas que afecten nuestra familia, nuestros hijos o cualquier otra situación que nos atañe. Así que pongamos hoy delante de Dios nuestra mente, nuestro oído y nuestros ojos. Y pidámosles a Dios que nos dé el discernimiento para identificar si hay amenazas internas o externas y tomar acción y decisión a tiempo. Que no solamente nos permita reconocerlas, sino también nos dé la capacidad de accionar, la capacidad de tomar decisiones sin vacilar, sin mediar, sin postergar, la capacidad también de darnos valentía, porque habrán situaciones que nosotros tenemos que tomar acción de forma muy valiente. ¿Qué valentía demuestra un padre o madre al ver que hay un conflicto interno entre dos miembros de la familia e interviene, corrige, amonesta y reenfoca esa conducta para que cese el conflicto? Eso es valentía, eso es acción, eso es decisión oportuna, intervención oportuna. Si hay una situación, digamos, de riesgo, de abuso físico, de abuso sexual, de abuso psicológico, detener eso porque somos responsables delante de Dios, delante de nuestros hijos, ese miembro de la familia, porque somos los protectores y también delante de la sociedad y del sistema. Somos responsables. Así que es importante que nosotros le pidamos a Dios la capacidad de ver, de oír y de entender y la capacidad de accionar. Accionar, reitero, de manera oportuna, sin que se nos tiemble el pulso. Otro gran ejemplo de situación que nosotros podemos ver que amenaza internamente, bueno, si nuestro hijo tiene una situación de exposición a las redes sociales y está recibiendo acoso sexual, o nosotros no nos estamos dando cuenta que hay una apertura en las aplicaciones y él está teniendo acceso a información o a espacios en el internet que son regulados en términos de edad, que son cosas que lo exponen
a situaciones de riesgo, de peligro, de, de daño psicológico o que afectan su desarrollo natural, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que quitar ese celular, lo quitamos. Si tenemos que tener restricciones para la navegación, el internet, lo hacemos. Si hay una situación externa que amenaza a nuestro hijo, por ejemplo, una situación de bullying, una situación de acoso, una situación de salud, ¿qué acción debemos tomar sin postergarla? Muchas veces, como padres, madres y tutores, minimizamos el posible impacto que tenga esa amenaza en ese miembro de la familia o en la familia como tal. Muchas veces minimizamos el impacto. Y para garantizar como padres, madres y tutores tener éxito en este rol que nosotros estamos desarrollando como padres, madres y tutores, este rol de criar, necesitamos pedirle a Dios mucha sabiduría y discernimiento para ver, reconocer y actuar. Así que Dios te bendiga. Oro para que Dios proteja a tu familia completa de todo tipo de amenaza interna o externa, sea espiritual. Es importante reconocer esto. Amenazas espirituales como el ataque del maligno a través de una acción de pecado usando a personas, ser víctima de criminalidad, ser víctima de un atentado, ser víctima de una situación incluso de carácter espiritual, un daño espiritual, una manipulación psicoespiritual que afecte la dignidad de la persona, una persona que esté infringiendo algún tipo de coerción por su autoridad y su investidura espiritual, o que mantenga a cualquier miembro de la familia en un estado de depresión, de culpa, de situaciones, ¿verdad?, que hagan a la persona no sentirse digna, no sentirse merecedora de la misericordia y de la gracia de Dios. Son situaciones espirituales que pudieran estar también amenazando tanto al interno como de manera externa. Y finalmente, antes de hacer esta oración o culminar la oración, una amenaza externa que nosotros podemos ver puede ser la exposición a algún tipo de filosofía, creencia que compita con nuestras convicciones morales y de fe. Eso puede ser una amenaza que quiera atentar el maligno con un espíritu de error a través de una doctrina o fundamento que nosotros reconozcamos que no es apropiado conforme a las Sagradas Escrituras, conforme a nuestra formación doctrinal. Son estos muchas de las amenazas, por supuesto, a las que pudiéramos estar expuestos. Recordemos siempre que mayor es Dios que está con nosotros que los que están en el mundo, que el maligno, que sus instrumentos de maldad, tanto espirituales como físicos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oro para que Dios te bendiga a ti y a tu familia y les proteja de toda situación de amenaza a nivel de la familia nuclear y extendida y a nivel de la sociedad y de los escenarios que nosotros podemos controlar y de las cosas que no podemos controlar. Que nos guarde de lo que no vemos, de lo que no percibimos, de lo que no sentimos, e incluso de lo que no podemos librarnos, que por favor nos libre. Amén. Dios te bendiga, te abrazo y nos vemos en un próximo audio de esta serie, La crianza en la actualidad.